Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con José Ángel Gutiérrez y Carlos Martínez Macías y con David Gómez Álvarez, el director del Observatorio Jalisco. ¿Cómo vamos? Y te dejamos con la palabra en la boca, José Ángel. Bueno, caballeros, de veras, miren, un documento tan completo que de repente cualquier observación, comentario, análisis puede sonar simplista, ¿eh? Digo, por tanta información que nos ofrece. Y sin embargo, sí, un documento que, bueno, lamentablemente nos pone con los pies en la tierra, ¿eh? Nos lleva a darnos cuenta de la inequidad que vivimos en todos los aspectos, hablando de regiones de nuestro estado, en aspectos sociales, económicos, culturales. Pues vivimos como que a media tabla y con enormes inequidades. ¿A qué nos invita, por lo tanto, toda esta información que ahora nos ofrece Así Vamos en Jalisco? Tocaste un tema central que creo que cruza transversalmente todos los componentes y todas las dimensiones de calidad de vida, que es justamente la desigualdad o la inequidad, que se expresa en todo lo que ya mencionaste. Creo que la utilidad de un reporte de estos es múltiple. Primeramente, para el ciudadano común y corriente, porque también va dirigido a cualquier persona, es simplemente para que conozca mejor su entorno, su ciudad, su estado, sepa cómo vamos. Creo que es importante que todos los ciudadanos conozcan esta información, aun cuando ya exista de forma dispersa y fragmentada en distintas fuentes. La gente común y corriente no consulta el INEGI, la página de CONAPO o el tablero de control de ese plan para saber cómo está el estado. Lee la prensa, se entera por las noticias y nada más. Este es un producto intermedio que le puede permitir al ciudadano medio enterarse un poco más de cómo estamos en este momento en el estado. Pero más importante también es la posibilidad de que tenga incidencia en las políticas públicas, que verdaderamente sea utilizado por los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del privado y social, para invertir, para presupuestar, para tomar decisiones de todo tipo, basadas en información empírica, sustentable, verificable y que sea conocimiento útil. Creo que el punto está en la posibilidad de que una información como esta, un compendio estadístico, se convierta en conocimiento útil, en el sentido de que tenga aplicabilidad, tenga utilidad y que pueda verse reflejado en la práctica, en su implementación. Si logramos eso, estamos del otro lado. Ese sería el gran propósito y la gran utilidad que podría tener un reporte como este. Pero antes de eso, el mismo Ricardo al inicio de la charla comentaba que algunos medios de comunicación vieron una información que viene en este documento tan valioso como la más importante. Otros resaltaron otro ángulo, algunos se fueron por la inseguridad, Sí, otros la mayoría se fue por el por rubro la de seguridad, inseguridad, ¿no? y otro la percepción, finalmente a la luz de estos resultados, de qué piensa la gente en Jalisco, de cómo vive en su estado. Pero precisamente sobre este tema, ¿cómo aterrizar este documento valioso al común de la gente? Ya los medios lo han manejado en forma fragmentada, como tú bien dices, pero ¿cómo hacerle llegar al empresario, a los ciudadanos, a los clubes sociales, etcétera, este documento? Bueno, está a disposición de todo el público, se puede descargar de la página de internet, está circulando ampliamente por correo electrónico, en las redes sociales está también compartiendo rápidamente, nos están llegando un montón de solicitudes, lo estamos por enviar a distintos organismos y demás, pero por supuesto que aun cuando se trata de un tiraje amplio de 2,000 ejemplares, por supuesto que no ajusta, vaya, ni para una fracción de un porcentaje de la población del estado. Lo que importa es que los líderes de opinión, los medios de comunicación, los tomadores de decisiones, los líderes sociales, sean quienes primeramente lo lean, lo utilicen y empiecen a transmitirlo, y empiecen a citarlo y a referirlo, porque en esa medida empezará a circular más ampliamente y después podrá haber una reimpresión, una reedición y sobre todo una divulgación por la vía de los medios electrónicos que permita una penetración, en efecto, importante en un segmento más amplio que solamente en unos pocos, como ocurre mucho con la literatura especializada de la academia, que solamente queda en los estantes de unos pocos. Aquí se trata de que llegue a bibliotecas públicas, a centros de investigación, a medios de comunicación, y así lo estamos repartiendo estratégicamente, aunque por supuesto es un esfuerzo que rebasa con mucho las capacidades del propio observatorio, y para eso pedimos mucho el auxilio de los medios de comunicación para darle difusión. Y de ahí que hayamos estado haciendo este tour de force en medios para tratar de promoverlo lo más posible. Claro, y por ejemplo, una forma de hacerlo llegar a la gente es regalárselos, ¿no? Tenemos 10 ejemplares de este reporte para que ustedes se lo lleven a su casa, lo revisen y pues, ¿qué te parece si lo regalamos a los primeros 10 tweets que nos lleguen pidiendo el reporte de Así Vamos en Jalisco a @SalazarGDL? Con mucho gusto les damos una copia justamente para que quien lo quiera lo tenga al alcance. Pero tanta información,
que puede ser de mucha utilidad. Indudablemente, bueno, si lo diremos nosotros que a esto nos dedicamos, pues, para las autoridades en concreto, para los políticos, ¿no se convertirá de repente más bien en un riesgo? Que Pues lo vean eso como una amenaza. puede tener una lectura, en efecto, de doble filo. Puede ser una oportunidad, un instrumento de navegación importante que sirva como un referente, pero también un acicate que tenga filo y que pueda servir también de cuña. Yo espero que la lectura sea la positiva en el sentido de decir, bueno, pues esta es la realidad, estos son los indicadores, muchos de ellos, la inmensa mayoría, provenientes de fuentes de información oficiales o internacionales totalmente acreditables, algunos de otra índole, pero fundamentalmente información verificable, muy discutida, ampliamente reconocida, y en ese sentido, pues es una, digamos, verdad inocultable. El asunto es el ángulo que tú le des y la perspectiva que le puedas dar a un reporte como estos. Yo espero que sea bien recibido por las autoridades. Hasta ahorita hemos percibido una gran sensibilidad de muchos actores políticos. En la presentación misma estuvieron varios alcaldes, diputados electos, funcionarios de primer nivel, secretarios. Incluso hoy en un par de diarios locales, el equipo de transición del gobernador electo sacó un desplegado felicitando el reporte, diciendo que lo tomarían en cuenta para la siguiente administración, lo cual pues es justamente a lo que aspira un observatorio ciudadano, que es incidir en las políticas públicas, empezar a llamar la atención de los gobernantes y que sea utilizado por ellos. Creo que ese es uno de los logros a los que debemos de aspirar como un organismo de la sociedad civil. Como es un documento muy extenso y hay que estarlo, como tú mismo dices, procesando en distintas variantes que tiene y temas, mi pregunta es, ¿este documento como tal tiene una fecha de caducidad? Es decir, ¿es válido hasta qué lapso? Yo diría que es ahistórico, no tiene una caducidad precisa, pero sí tiene un referente concreto, que es 2012. De hecho, la información contenida en el reporte va desde 2005, las cifras y los datos más remotos, hasta los más recientes que fueron en el corte de enero de este año, 2012. En realidad es una línea de base, lo que en estadística o investigación en ciencias sociales se le llama al punto de partida. La idea es que a partir de este reporte, cada año se vayan elaborando reportes ejecutivos, ya no publicaríamos estos tochos, este tipo de libros tan amplios, sino más bien reportes ejecutivos que vayan actualizando año con año los indicadores. Hay indicadores que se mueven muy lentamente o que se miden muy esporádicamente. Hay otro tipo de variables que se miden con mucha frecuencia y tienen una variación muy alta. Depende el nivel de análisis y depende el tipo de rubro o materia, de modo que es más bien una especie de referente histórico que va a poderse consultar durante muchos años, pero que tendrá que actualizarse en función de los indicadores que pueden ir cambiando. ¿Fortaleza o debilidad? El que tengan que ser organismos de la sociedad civil los que aporten este tipo de información, porque al final vemos a las autoridades o rebasadas o sin interés en hacer algo como esto. Yo creo que están más rebasadas u ocupadas en el día a día que en la posibilidad de generar este tipo de documentos estratégicos. Yo estoy convencido de que alguien como el propio Víctor González Romero hubiera deseado elaborar algo así, pero en el día a día de la gestión de una secretaría o de una dependencia así es muy complicado. Y a mí también me tocó vivirlo, aun cuando me considero académico, cuando estuve en el sector público, me costó mucho trabajo sacar las pocas publicaciones que pude elaborar. Y fue porque verdaderamente me di a la tarea y de veras porque estaba muy convencido de hacerlo, pero normalmente no ocurre así. Y porque además la forma de divulgar la información desde el sector público quizás sea distinta y no en este tipo de formatos o métodos. Pero ciertamente creo que es un reflejo de ambas cuestiones que mencionas. Una debilidad institucional de que es cada vez más complicado para los gobernantes realizar este tipo de documentos o generar este tipo de información, lo cual es muy grave, pero también una falta de interés en general del sector público para utilizar este tipo de instrumentos en la toma de decisiones cotidiana. Ahora, otra cosa que fue muy interesante del ejercicio de presentación de este reporte fue que por primera ocasión en mucho tiempo vimos a los políticos abajo en calidad de público escuchando y a representantes de diversos rubros y de diversos ámbitos de la sociedad hablando en nombre de la sociedad, interpretando los indicadores que nos presenta el reporte y hablándole a los políticos, en muchos casos pidiéndoles políticas públicas específicas y en otros casos presentándoles la radiografía. La reacción de algunos políticos dejó mucho que desear y la presencia de algunos otros
pues te habla de que puede haber una garantía de que estos datos se pueden utilizar para políticas públicas. Vamos a la pausa y después de la pausa comentaremos ese aspecto que también fue muy, muy interesante de la presentación de este reporte y le traeremos algunas cifras de escándalo.